Saludos y bienvenidos a Día a Día. Comenzamos el programa de hoy porque tenemos que hablar de salud bucal, exactamente, salud bucal relacionada con el ejercicio físico. Y ya más concretamente vamos a hablar de las herramientas necesarias para controlar esa salud. Lo vamos a hacer de forma muy fácil y sencilla porque son herramientas que debemos tener en casa, pero yo creo que quién mejor que el profesor Ambrosio Bermejo para hablar de ello. Bienvenido, Ambrosio. Hola Miriam, encantado de estar aquí de nuevo contigo y sí, hoy vamos a seguir con el tema del estrés, vamos a combatir el estrés y concretamente para combatir ese estrés y conseguir la salud integral, decíamos que una de las patas de la mesa era el ejercicio físico, y vamos a seguir hablando de ello durante algún programa más. Hoy he querido traer una serie de aparatos que yo pensaría que deberíamos tener todos en casa y de hecho los tenemos, yo creo que los tenemos todos, pero es por controlar un poquito nuestro estado de salud, es decir, si vamos a hacer ejercicio físico, vamos primero a saber en qué situación estamos. Dijimos que el ejercicio físico lo que hace es prevenir enfermedades, muchas enfermedades, lo vimos el último día. Pero también vimos que el ejercicio físico tenía ventajas y tenía desventajas. Debemos saber en qué situación está nuestra salud, nuestra condición física, con el fin de no cometer errores. Por ejemplo, pues no puedo salir a correr si tengo fiebre, si tengo una hipertensión tendré que ir al médico. Cuando tengamos una enfermedad tenemos que ir al médico. El ejercicio físico lo que hace es prevenir enfermedades, pero cuando uno está enfermo el consejo lo tiene que dar su médico o su especialista, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos el título de es herramientas para controlar la salud. Contamos también con la colaboración de Pau Belso Crespo, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que es el que pues, nos asesora en los aspectos técnicos. Yo voy a hablar de un modo general, en aspectos importantes que tienen que ver con la salud oral. Ya dijimos que todo lo que es bueno para la boca es bueno para el organismo en general y al revés. Entonces vamos a luchar contra el estrés, que es el padre, la madre del bruxismo. Si conseguimos controlar el estrés y la actividad física es una forma magnífica de liberar tensión emocional, conseguiremos controlar el bruxismo. Lo vamos a hacer. Un día les contaré una historia sobre lo que a mí personalmente me pasó con el bruxismo. Ya les voy a iniciar esa historia. Yo era bruxista, y además procedo de una familia de bruxistas. Y entonces un día me planteé que tenía que controlarlo de alguna manera, porque si no me quedaría sin dientes para el resto de mi vida. Me los iba comiendo poquito a poco. Y empecé a estudiar, y de esto hace ya más de 40 años, empecé a estudiar técnicas de relajación, cómo combatir ese estrés para de esa manera poder resolver el problema de bruxismo que yo tenía. Y lo conseguí, tengo que decir que lo conseguí. Entonces, no es verdad que la persona que bruxa, que hace bruxismo, que rechina sus dientes, no pueda controlarlo, no es cierto, y yo soy el ejemplo vivo. Bien, ¿cómo podemos controlar la salud un poco en casa? Es decir, ¿es esto un chequeo, un autochequeo para saber cómo estoy de salud? Pues podemos llamarle así. Sí, además nos viene bien porque somos los controladores de nuestro propio cuerpo. Exacto, exacto. ¿Quién nos conoce mejor que nosotros mismos? Entonces vamos a ver una imagen, otra diapositiva donde vemos ahí pues, distintos elementos. Vemos termómetros, una cinta métrica, un aparato de tensión de muñeca muy elemental. Son todo cosas muy elementales y relativamente baratas, están al alcance de cualquiera. El aparato de tensión no es necesario tenerlo en casa, puedo ir a la farmacia de enfrente y tomarme la tensión en cualquier momento. Pero siempre hay alguna persona mayor en casa que tiene problemas de movilidad y bueno, pues tener un aparato de tensión no es malo porque son muy fáciles de utilizar. No podemos estar todo el día tomándonos la tensión porque eso es ponernos neuróticos.
pero sí controlar a esa persona mayor. Y si detectamos con nuestro aparato de tensión alguna anomalía, entonces hay que ir al médico o hay que ir al farmacéutico a que compruebe si es verdad que nuestro aparato funciona bien. Entonces hay cosas, fíjense, cosas que conviene tener en casa y que de hecho las tenemos todos. Esto es una báscula. Una báscula muy importante para controlar nuestro peso. Claro, para controlar nuestro peso. Miriam, vamos a controlar nuestro peso. Y esto hay que tenerlo en casa. Después el termómetro también, todos tenemos un termómetro. Ahora los termómetros son electrónicos y luego hablaremos. Y luego pues un metro. Pues una cinta métrica de costurera de toda la vida. Una cinta métrica de costurera de toda la vida. Entonces, estos son cosas que tenemos que tener a la mano. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque vamos a ver progresivamente qué parámetros son. Ya los enunciamos el otro día, pero hoy vamos a decir cómo funcionan. Entonces, desde luego es muy fácil de hacer. El índice de masa muscular, por ejemplo, el índice de masa lo vamos a poder medir con un metro y con la báscula. Fíjate. Ahí lo tenemos, los parámetros. La tensión arterial. Pues la tensión arterial debería de estar por debajo de 140 y 85, la máxima 140-85. En el lenguaje vulgar hablamos de 14, 8 y medio. 14, 8. Pero en realidad son 140 de máxima y 85 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. ¿El perímetro de la cintura? El perímetro de la cintura. Pues mira, el perímetro de la cintura, aquí dice que si una mujer está por encima de 88 centímetros, tiene más riesgo de tener un accidente cerebrovascular. En el hombre aquí pone 120, no es correcta esa cifra, la dimos el otro día también, pero son 109 aproximadamente. Es menos. Es menos de esa cifra que hay ahí, está mal. Entonces, es verdad que si subimos de esas cifras, de 88 y 109, pues tenemos más riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Tenemos que bajar de ahí un poquito porque si hacemos un esfuerzo demasiado grande, pues podemos tener un problema. El índice de masa corporal, ¿cómo se saca? Hay una formulita muy fácil. Muy fácil, muy fácil. ¿Qué pesas? Lo haces con la báscula. Tú imagínate que pesas, tienes una persona de 100 kilos y de una estatura de 2 metros. Pues muy fácil. Divido los 100 kilos por 2,0 elevado al cuadrado, que son 2 por 2 son 4, pues 100 dividido entre 4, ¿a cómo nos sale, Miriam? 25, son 25, pues estamos en el límite, por 25, entre 25 y 30 es ya sobrepeso, pero 25 estoy en el límite, estoy bien, estoy bien. 100 kilos en una persona que tenga 2 metros de altura tiene un índice de masa corporal de 25, perfecto. Por encima de 30 ya hablamos de obesidad, y somos ya un país bastante obeso. Dentro de Europa y Estados Unidos poseen el máximo índice de sobrepeso del mundo. Pues dentro de la misma Europa, España ya está alcanzando unos niveles importantes. El índice de masa corporal es importante saberlo. Y luego la frecuencia cardíaca máxima sí que es importante saberla también. Si tú la determinas con esta fórmula, que yo no me la sé, yo me determino, pues en mi edad, pues la fórmula son 108 menos la edad que tú tengas, la edad multiplicada por 0,7. Pues eso se lo restas a 108 y es una fórmula que los sabios del deporte han calculado que esa es la correcta. Por ejemplo, a los 60 años la frecuencia cardíaca máxima es de 166. Pues bueno, si tú tienes 70 pulsaciones, no debes pasar a los 60 años de 166 cuando hagas ejercicio físico. ¿De acuerdo? Esta fórmula lo que nos dice es que, sobre todo, que la edad es importante. Según la edad que tengas, tendrás que tener una frecuencia máxima a la hora de hacer deporte, por ejemplo. Exacto, tenemos que adaptar, efectivamente, el deporte que hagamos tenemos que adaptarlo
a nuestra edad y a nuestra condición física, pero cualquiera puede hacer deporte, ya lo veremos en otra sesión. Bueno, hemos hablado de la báscula, de la hipertensión, de la frecuencia máxima, pero bueno, nos queda hablar también de la temperatura corporal, puesto que ha traído un termómetro. Sí, la temperatura corporal es muy interesante, saber pues si tienes fiebre. Nosotros hicimos un trabajo de experimentación hace unos años, en una imagen lo podemos ver perfectamente, donde demostrábamos en estudiantes de odontología, lo hicimos en 66 estudiantes sanos de odontología, y obtuvimos que el mejor lugar para tomar la temperatura era debajo de la lengua, la cara ventral de la lengua, es lo ideal. Este trabajo lo hicimos con un termómetro de infrarrojos, pero el termómetro normal es lo mismo, porque lo puedes colocar debajo de la lengua. Fíjense, dice, desviaciones típicas más altas en el oído y en el paladar duro, pero lo mejor son las desviaciones típicas más bajas. Encontramos que el vientre de la lengua era lo ideal, porque tiene desviaciones típicas muy bajas. Hicimos un montón de mediciones y es esto, ¿de acuerdo? Pues Miriam, lo que quiero decirte es que efectivamente, ya podemos quitar la imagen, es que el termómetro de infrarrojos es interesante, es un poco más caro que el normal, se pone una capsulita y entonces es muy fácil, debajo de la lengua se mide la temperatura. Debajo de la lengua. Pero es igual, porque el termómetro habitual, el que tenemos todos, también podemos ponerlo debajo de la lengua. Y nosotros determinamos que los 37 grados debajo de la lengua es lo correcto. La temperatura de la axila, la del oído está más cerca de esto, pero ya digo que tiene una desviación típica alta el oído. Por lo tanto, lo ideal es determinar la temperatura debajo de la lengua, son 37 grados. Pues si tienes fiebre, no te vayas a correr, es mejor que se te pase la fiebre. Y luego recordar que antes de salir a correr sí que es importante lo que dijimos, el spray nasal, esto muy importante. Se debe utilizar antes de irte a la cama, antes de hacer relajación. Vías respiratorias limpias. Exacto, vías respiratorias limpias para inspirar y, si es posible, también expirar, si la marcha o el ejercicio físico no es muy violento, expirar también por la nariz. La nariz es fundamental está hecha para respirar, la boca no, la boca está hecha para hablar, para masticar, pero no para respirar. Y luego otra cosa importante también es un protector solar, los labios. Nosotros hemos hablado muchas veces de los labios, hay que tomarlos con cariño. Pues un protector solar, que tampoco son muy caros, tienen que ser buenos, de buena calidad, y tiene que tener un factor de protección por lo menos de 30, este es un poquito más intenso, pero tenemos que protegernos los labios si el día de mañana, cuando nos hagamos mayores, queremos tener unos labios bonitos, de manera que vamos a tener limpia la nariz y vamos a tener protegidos Cuidada los la labios. boca. Sí, para hacer deporte el ideal es hacerlo en medio exterior, es decir, no hacerlo bajo cubierto, sino tomar un poquito el sol, ese rato que nos dé, con una gorrita y protección labial, muy importante para tener unos labios bellos toda la vida. Ambrosio, ¿por qué se aconseja también hacer una foto antes de comenzar el ejercicio físico? Pues fíjate, es bueno una foto de frente y de perfil, es interesante porque monitoriza a lo largo del tiempo de entrenamiento nuestra silueta, nuestro perfil, si tienes mucha tripa, si tienes menos tripa, no está mal para hacerlo. Controlar el cambio y la evolución. Exacto, para controlar el cambio y la evolución. Y lo puedes hacer con poca ropa, es decir, con un bañador, pues alguien te hace una foto de frente y de perfil, es muy fácil. Dentro de un mes te vuelves a hacer otra. Y determinar parámetros sí que aconsejo no determinarlos todos los días, porque si no nos volvemos neuróticos. Una vez a la semana tenemos suficiente para pesarnos, para controlar la tensión arterial. Ahora hay relojes de pulsera que monitorizan varios parámetros, pero no son imprescindibles, porque al final es que de verdad que nos neurotizamos con tantos datos. En cuanto a la tensión, sí que había olvidado que estos aparatos, que son muy económicos, son para la muñeca, pues te los colocas siempre en la misma zona de la muñeca y te haces una determinación,
te haces una determinación, es bien fácil de hacerla y monitorizas. Y otra cosa interesante es tomar la tensión también por la tarde, es decir, no solamente por la mañana, sino por la tarde, porque hay variaciones. Porque la tensión arterial tiene un ritmo circadiano, depende de hormonas y depende de neurotransmisores que cambian a lo largo del día, el perfil. Si tú, por ejemplo, tienes 70 años y tienes 150 de máxima, está un poco por encima de lo normal, pero si te la tomas por la tarde y tienes 145 o 146, vamos bien. Es decir, por la tarde baja un poquito la tensión arterial y esto es signo de buen pronóstico. En cambio, si tienes la misma tensión arterial por la mañana y por la tarde y no baja, es indicativo de que tus arterias están un poco reacias. Y de todo esto, pues si encuentras anomalías, lo que tienes que hacer es ir al médico para que él te organice cómo tiene que ser tu ejercicio físico, de acuerdo siempre con tu edad y con tu condición física. Ambrosio, profesor, tendríamos que hablar de esa noticia que ahora nos viene muy bien, porque decidió que al final del programa hablaríamos de una noticia que viene muy bien para este tema. Como resumen, decir que bueno, pues hay ciertos aparatejos en casa que sí que son interesantes tener y que conviene tenerlos. Monitorizarnos a nosotros mismos periódicamente no está mal, para a lo largo del ejercicio físico pues poder estar en condiciones de no tener ningún tipo de percance ni accidente. Bien, la noticia científica de hoy, que la prometimos, es esta, o sea, nace de la Facultad de Ciencias de la Universidad Politécnica de Madrid, es muy reciente. Entonces, ellos llegan a la conclusión, después de este estudio, de que realizar actividad física podría ayudar a prevenir problemas mentales, con reducciones de hasta un 56% de padecer patologías de salud mental. Ya incidiremos, aquí tenemos un cerebro, pero ya incidiremos más en estos temas que son muy interesantes. Pues bien, esto es así, hemos dicho que el ejercicio físico iba a influir de forma definitiva, iba a prevenir cantidad de enfermedades, pero es que las enfermedades mentales que están inducidas, entre otras cosas, por el estrés, y por la genética y por muchos más factores, pero si conseguimos controlar el estrés, liberar estrés con ejercicio físico, realmente podremos influir en esos cerebros que de una u otra forma se ven afectados por el medio ambiente, por el ruido, por esas circunstancias que tanto nos estresan, ¿no? Y que debemos aprender a relajar y a controlar. Pues nosotros con esto y un bizcocho nos podemos despedir por el programa de hoy, pero avanzamos que seguiremos en el próximo hablando de ejercicio físico relacionado con la salud bucal. Pues muchísimas gracias, Ambrosio. Gracias a ti, Miriam, un placer estar aquí. Y ahora me voy a publicidad y vuelvo enseguida.